Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 3 de agosto de 2016. Saludamos a Teresa Herrera, buen día. Buen día, buenos y fríos días. Espero que cada uno pueda estar lo más confortable posible con este frío. Gerardo Cayano, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Rafael Porsekansky. Buenos días para todos. Y Guillermo Fossati. Buen día, ¿cómo les va a todos? Todos bien, todos bien. Los veo a todos sonrientes y dispuestos a discutir constructivamente. Los noto así. Exactamente. Vamos al primero de nuestros temas. El gobierno se aseguró ayer todos los votos de la bancada de diputados del Frente Amplio para aprobar el proyecto de rendición de cuentas, luego de alcanzar un acuerdo con los 4 legisladores que se negaban a acompañar los recortes al aumento de gastos para la educación. El entendimiento, que también tendrá validez cuando la discusión comience en el Senado, implica que la ANEP, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y ACE recibirán unos 860 millones de pesos de los 1.500 millones que el Poder Ejecutivo planeaba posponer inicialmente. O sea, implica que se valida lo acordado el viernes pasado por la mayoría de la bancada y el gobierno. Ahora, hay un complemento importante. El presidente Tabaré Vázquez se comprometió a que una vez que culmine el trámite de esta ley, se instalará un ámbito de trabajo para analizar las distintas iniciativas que se han presentado, de modo de que aumenten los recursos para la educación pública. Justamente el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, explicaba que este espacio de discusión resultó clave para el entendimiento. El trabajo que se vino haciendo todos estos días rindió frutos. Tenemos una acumulación de trabajo, de discusión, de intercambio, que en los últimos días se aceleró y también se vio como un elemento muy positivo la generación de este ámbito propuesto por el presidente de la República y por el Poder Ejecutivo. Guillermo, empezamos contigo. Bueno, yo francamente creo que en última instancia se traduce esto en ¿qué hacemos para salir del paso? Porque en definitiva lo que están es enfrentando una realidad y es de un necesario ajuste fiscal, una situación que no pueden estar enfrentando. De hecho, habrá que ver qué es lo que van a poder inventar para poder sacar los recursos, esos que después se va a generar una comisión. Y después hay un aspecto que he escuchado en las últimas horas, y es que, en definitiva, el Frente Amplio acaba de atentar nuevamente contra la Constitución. Más temprano, el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional exponía ese punto de vista cuando lo entrevistábamos aquí en Votaron Perspectiva. que el gobierno recorte y asigne recursos lo que le corresponde a la ley, ¿no? Francamente, si efectivamente esto es así, es un camino de vida corta lo que han encarado. Probablemente tengan un segundo round a nivel del Senado y allí se corrija. Si esto es así, se termine por corregir, ¿no? Pero francamente da la sensación de que es una especie de reunión. Bueno, muchachos, acá tenemos que salir del paso. Veamos cómo llegamos a una situación de acuerdo para poder salir, porque tenemos que pasar esta instancia. Luego voy a entrar en otros aspectos, por ejemplo, el grupo de los rebeldes. Bueno, en el grupo de los rebeldes hay como una, ¿cómo decirlo?, reticencia, ¿no? Hay una... Me remito a las palabras del diputado Darío Pérez de la Liga Federal. El compromiso del presidente destrabó la situación, pero veremos qué pasa. A mí ya no me cumplieron cuando me pidieron que votara la ley de la marihuana. Se me dijo que habría una serie de contraprestaciones y nunca aparecieron. Claro, yo en el caso... Recuerdan que el voto de Darío Pérez fue clave para aquella ley, ¿no? Y mucho más que eso, ¿no? Utilizó expresiones bastante claras. Decía, la marihuana es una bosta. Y sin embargo, finalmente, yo creo que quedó como marcado Darío Pérez por eso. Hizo algo tan a disgusto, tan a contrapelo con lo que le dictaba su conciencia, que terminó por finalmente luego transformarse en un rebelde, porque tiene ya una historia. Sí. No es ahora solamente, sino que también con qué fue el que... presupuesto, en la ley de presupuesto misma. De pasar también a la metropolitana, habían dos cosas. Sí, el presupuesto del Ministerio de Defensa en particular. Gerardo. Yo diferenciaría en el trámite que ha tenido esta rendición de cuentas en el seno de la relación gobierno-Frente Amplio, la discusión que hubo a nivel de la bancada de diputados, en donde, bueno, en la primera discusión el 80% de los legisladores, salvo el Frente Libre Sereni, todo el resto no aceptó la propuesta del gobierno. ¿Esto qué está
expresando y revelando, algo que ya hemos dicho. A este gobierno le falta discusión política a varios niveles. Y uno de esos niveles, no el único, pero uno de esos niveles, es que el Frente Amplio, con sus equilibrios, sus diversidades, no está dentro del gabinete. Y eso dificulta luego el vínculo entre bancada y gobierno. Sí, un ejemplo clarísimo es la Liga Federal. La Liga Federal no tiene presencia en gabinete y no tiene presencia casi en ningún nivel de gobierno, y ese es uno de los motivos que está detrás de esta queja, ¿no? La de Liga este Federal reclamo. es un caso especial, por eso yo separo a los rebeldes. Está bien. Porque la rebeldía... Pero se está agrandando la rebeldía. Bueno, sí, pero la rebeldía, Darío Pérez, como tú has señalado, tiene una larga historia de rebeldía, lo cual es muy bueno, pero también expresa ciertas cosas. Uno podría preguntarse, ¿pero quién gobierna entonces? ¿El presidente o el partido? Y en realidad, a pesar de que todo el mundo, o buena parte, no todo el mundo, pero la mayoría dice, no, gobierna el presidente. No, tenemos una democracia de partidos. Y el Parlamento tiene funciones de cogobernante en nuestra Constitución. Entonces, no hay que ver con escándalo que hay un desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y la bancada oficialista da una nueva instancia, porque en definitiva, la marca constitucional, a mí me importa mucho lo jurídico y lo constitucional, y habrá que ver si hay inconstitucionalidad. Si hay inconstitucionalidad, hay que barajar y dar de nuevo. Exacto. Pero, como siempre decimos, acá hay dos bibliotecas, yo no me animo, no soy jurista. Pero entonces, lo que digo es, lo que ha pasado era previsible por la falta de discusión política de este gobierno, y hay que tomarlo como un elemento natural de una democracia de partidos. Parecería que le falta, para empezar, un buen vínculo, ¿no? Un nexo eficiente entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, o la bancada del oficialismo. Lo quiere hacer, y a veces lo logra, el prosecretario Roballo. Pero últimamente ha ido asumiendo un poco más de protagonismo en esa materia. Un poco más de protagonismo. ¿Qué dicen los demás? A ver, Teresa. yo creo que no coincido totalmente con lo que dice Gerardo. A mí me parece, sí coincido con el planteo teórico en torno a que esto es una democracia de partidos, todo eso sí. Pero me parece que hay realmente, claramente, dos visiones de país metidas adentro del frente. Y eso me parece que es un problema. Yo iba a decir justamente que es inexorable un poco esto. Me parece. Y voy a dar algunos poquitos ejemplos. Cuando se dice que según un estudio de Notaro, solo el 23% del peso impositivo está cayendo sobre el capital y el resto está cayendo sobre el trabajo, bueno, eso realmente a mí no me extraña que a muchos sectores del frente les rechine. Es lógico y es natural que así ocurra. En mi opinión, en mi modesta opinión, así como él no es jurista, yo no soy economista. En mi modesta opinión, el gran peso de la reforma impositiva de este país ha caído sobre los sectores medios, no ha caído sobre los sectores altos, y ha sido para favorecer a los sectores más bajos. Entonces, ese favorecimiento de los sectores más bajos, que no niego, que uno podrá discutir si fue eficiente, no fue eficiente, lo famoso de dar la caña y enseñar a pescar, bueno, todo eso, pero independientemente de eso, es cierto también que quienes han pagado todo eso han sido los sectores medios. Yo no veo que realmente... Entonces, cuando uno ve cosas tales como que los juegos no pagan el IVA en este país, perdón, hay 12 años de gobierno de izquierda, es vergonzoso. Pagamos el IVA para cosas muchísimo más fundamentales que el juego, y todavía se discute si se va a grabar o no. Sí. Y ahí hay fondos como para sacar... Yo no entiendo por qué se discute. Es que yo tampoco. No se puede entender. Entonces, me parece que eso de los dos sectores, de las dos visiones de país, están cada vez más enfrentados dentro del partido de gobierno. Y eso es un problema para gobernar. Bueno, yo un poco voy a tratar de complementar esto que han dicho los compañeros. Quería referirme particularmente a algunas cosas que me han llamado la atención. Primero que nada... es importante no solo hablar, se habla siempre de modelos de crecimiento, a ver qué modelos de crecimiento tiene este partido, también hay que hablar de modelos de recesión, ¿no? Modelos de estancamiento, es decir, los partidos... ¿Cómo se encara una situación como Claro, esta? los partidos y los gobiernos no son solo lo que presentan cuando hay bonanza, sino también son lo que presentan cuando
cuando justamente en los tiempos de vacas flacas. Y acá se han visto algunas cosas, algunas ya ha sugerido Teresa, por ejemplo. Es decir, se ha visto una puja, dónde cortar y cómo cortar, por ejemplo con el IRPF y las franjas. Y ahora estamos viendo otra de las pujas, que es cuánto cortar en el rubro de la educación. Y al respecto, me llama, por ejemplo, la atención cómo en el Parlamento y la sociedad uruguaya toda se dedicó en estos últimos cruciales días, dedicó tanto pero tanto tiempo a hablar sobre $1,5 millones. $1,7 millones. Es ese $1,7 millones famoso. 1.7, No. menos. De 1.4. ¿Estás hablando del 1.4? recorte? Estás hablando No, está hablando de las asignaciones a la universidad. A las Sí, universidades 1.4 privadas. anuales millones de dólares que las universidades privadas reciben por concepto de exoneración impositiva del IRAE, ¿verdad? Se habló mucho de eso, pero no a ver, se habló. ese es el monto que en el último año recibieron las universidades privadas en materia de donaciones de empresas. Donaciones hechas al amparo de un régimen que les permite descontar casi el 80% de esos montos de sus impuestos. Que ese es el 1.4 millones. Bien. O sea que la donación real es el 20%. Exactamente. La donación efectiva que hace la 13%, empresa es 13%. el De eso 18, hemos estado 19%. hablando mucho rato en estos últimos días, Sí. pero hablamos muchísimo menos de los 1.500 millones de pesos, ¿verdad? 1.500 millones de pesos que aparentemente, se iban a cortar en ese famoso artículo 6 de la educación. Que 1.500 muchísimo pesos, porque una está en pesos y la otra en dólares, digo. Claro. Son muchos millones de dólares ahí, los que tenemos incluidos. 50 millones. Yo quiero hablar de esos 50 millones de dólares, entonces, o de los 25, si es que ahora, o 20 y pocos, si es que, digamos, queda ahora ese acuerdo intermedio que hace. ¿Qué rubro de la educación sufriría más el recorte en caso de concretarse? ¿Cómo va a incidir el recorte en el ya magro desempeño estudiantil? ¿Qué subsectores de la población sufrirán más el ajuste educativo? De todo esto no se ha hablado nada. Bueno, a mí me interesa ir hacia cómo se forja la unidad política en el Frente Amplio. Es la historia del Frente Amplio. El Frente Amplio nació desde una lógica que es diversidad ideológica, incluso era mucho más diverso. Sin duda. Porque el mundo hoy permite menos diversidad ideológica, pero en el 71 era, digamos, el partido con mayor diversidad ideológica en el mundo, y tal vez en la historia. Diversidad ideológica, unidad política y programática. Para que eso se logre, hay que discutir, hay que forjar, hay que surcir. Vaya que lo supo hacer durante 25 años el general Sereñi. ¿Pero es posible combinar agua y aceite? Bueno, a veces fue posible y otras veces no fue posible. Por ejemplo, cuando se rompió el Frente Amplio, no fue posible. No fue posible. Y ahí viene la otra pregunta. Cuando ¿Es Sereñi agua y aceite? renunció tampoco fue posible. Pero el Frente Amplio... Interrúmpanse, está perfecto, pero de a uno. Pero el Frente Amplio ha logrado, en la mayor clave de su historia y sobre todo en este periodo de gobierno, después de la discusión política, forjar desde la diversidad unidad política. Claro, cuando no hay discusión política, la unidad política y la unidad programática, sobre todo cuando se está en el gobierno, se da de manera más clara. Y aquí volvemos a lo mismo, sobre todo en temas económicos. La discusión de la política económica es un tema tabú dentro del Frente Amplio y se le ha transferido excesivo poder al Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, cualquier partido tiene que dar una discusión también en ese decía punto. hace poco Agassi, decía, el concepto de disciplina partidaria no existe en el Frente Amplio. ¿No? Porque frente a todo este tema, como decir, bueno, finalmente, convergencia, todos a lo mismo, y él señalaba, no. ¿Y en el Partido Nacional existe? Está bien. ¿O es un partido de hombres libres? Sí, perfecto, pero él lo plantea como concretamente como señalando que ese recurso de la disciplina partidaria no existe como tal. Herrera, Wilson, ¿aceptaban la disciplina partidaria? El Partido Nacional exigiendo disciplina partidaria, Guillermo. No, es una observación. No, pero ojo, Se picó. esto habla bien del Partido Nacional. Bueno. Yo no creo en la Pero no disciplina creo que sea un partidaria. problema de exigir disciplina partidaria. Es el tema de observar que particularmente señala que no existe como tal
Y fíjate que Darío Pérez está pidiendo que en la siguiente instancia a nivel del Senado va a pedir libertad de opinión. Darío Pérez siempre marca perfil. ¿Quieren agregarle una vueltita más? Yo quiero. Antes de que vayas, Teresa, hay un oyente que anota esto otro, como una contradicción del presidente Vázquez. Dice, la semana pasada el presidente Vázquez dijo, a propósito de los proyectos de ley surgidos de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Pública, que él no podía meterse en el trabajo parlamentario, ¿no? Fue una respuesta que dio cuando desde el Partido Nacional se le exigió, mové a tus parlamentarios, a tus diputados, a tus senadores, porque no están votando los proyectos que salen de acá. La respuesta de Vázquez fue, es el Parlamento. Sin embargo, dice, acá intervino y puso una comisión para saldar un asunto que se estaba discutiendo en el Parlamento y para saldarlo dentro del oficialismo. A ver. Sin embargo, en la mesa está representado el Frente Amplio, perdón. No, yo simplemente quería decir que efectivamente, por lo menos a primera vista, son dos maneras distintas de encarar Pero en la mesa cuestión. de negociaciones de seguridad hay una representación del Frente Amplio que debiera expresar la posición del partido. Si la expresa o no, ese es otro tema. Bueno, pero volvamos a Teresa. Sí, ese es otro tema. No, yo quería reengancharme con esto de cómo se creó el Frente Amplio y cuándo empezó. Pero eso fue en el año 71. Y durante casi toda su historia, el Frente Amplio fue un partido de oposición. Entonces a mí me parece que es muy distinto lo que le pasa a un partido cuando está en la oposición que cuando está en el gobierno. Y me parece que es bien diferente las obligaciones que tiene en torno a los acuerdos a los cuales tiene que llegar, sobre todo en algo tan importante como es la política económica. Sí coincido con Gerardo que es cierto, hay como una especie de superministro y como que el tema de la economía no se toca o se toca por el costado, como se tocó, no nos olvidemos, y por eso muchas de las cosas que ahora están pasando durante el gobierno de Mujica. No se tocaba, pero las empresas públicas hacían lo que querían. Había desde AUSI también con la colaboración internacional y con los proyectos internacionales también se hacía lo que se quería, etcétera. Entonces digo, había como los dos famosos economías paralelas, funcionaba, bueno, lo de ANCAP me parece que es clarísimo, ¿no? Es decir, Gerardo discrepa con lo de economías paralelas. No. Equipos económicos no había. No había equipos económicos, pero había sí por el costado. Autonomía excesiva de las empresas públicas. Exactamente. Entonces, y bueno, cuando uno es gobierno, es decir, aunque sea un partido con divergencias, casi un catch-all, porque no lo es, pero de alguna manera en algunos aspectos lo es, bueno, tenés que tener cierta coherencia para gobernar. No podés estar todo el tiempo discutiendo la interna de la forma como muchas veces uno ve que le pasa al frente. Rafael. Yo no estoy convencido, primero, que en esa, ya que estamos hablando otra vez, ¿qué habilidad que tiene el Frente Amplio? Eso es un poco lo que quiero decir. ¿Qué habilidad que tiene el Frente Amplio para lograr estar siempre en el centro de las discusiones? Es decir, sus temas internos, al final, tienen absorben la agenda. Absorben la agenda y tiene un cierto pero poder. Ojo, tú puedes absorber la agenda negativamente. Bueno, a eso me quiero referir. Pero eso de que el Frente termina siendo gobierno y oposición al mismo tiempo. Exactamente. Y de alguna forma invisibiliza un poco a la oposición, también con la ayuda de la oposición a veces, por cómo es la oposición. Pero bueno, ese es otro costado. Tema. Lo que sí digo es que no estoy del todo convencido de que sean agua y aceite, como dijo Guillermo, esos sectores. Más bien, en el fondo tienen una gran coincidencia común. Están todos juntos y terminan siempre tirando para el mismo lado. Por supuesto, sale Macarena Gelman y hace una propuesta sobre quitar el beneficio a las universidades privadas. Al otro día, declaraciones del ministro Astori diciendo que no está de acuerdo con esa propuesta, y otra vez con el debate interno. Por el afán de poder. La licenciatura de Sendic, pero me parece que hay que también ver que en el fondo hay un gran pegamento común que es muy difícil de romper. No estamos ni cerca de aquella situación donde Hugo Batalla rompió con el Frente Amplio. Claro. Y eso tiene un componente a favor del Frente, a mi gusto, y es electoral, porque presenta a la larga, como el viejo Partido Colorado, presenta una diversidad de opciones para el elector casi muy tentadora. Dibuja tu identidad eso. El concepto de si tú tienes un abanico y un espectro excesivamente grande, desdibujás tu identidad. Yo discrepaba contigo, Guillermo, porque decir eso, que los une el poder, es decir que el Frente Amplio es el peronismo.
uruguayo. Y yo no lo creo. Entre otras cosas porque creo que en el Uruguay no hay ningún partido ambienta el peronismo, ninguno. El Frente Amplio en el gobierno no le ha ido tan mal en la construcción de su unidad política. No. En los 11 años, prácticamente en bonanza, logró, iba bonanza. eso. Logró, desde diversidad ideológica, logró forjar unidad política. Claro, ahora cambiaron los tiempos. Y estoy muy de acuerdo con lo que decías, Rafael. Los partidos, y el Frente Amplio finalmente es un partido de coalición, no es una mera coalición, Exacto. es un partido de coalición, tiene ahora la gran prueba de cómo se gobierna con viento en contra. Y acá los partidos, y esto es muy importante porque los electores están viendo, los ciudadanos están viendo, acá se ven los pingos, Y bueno, el Frente Amplio tiene un enorme desafío. ¿Qué es lo que le ha faltado en este enorme desafío? Y vuelvo a insistir en eso. Discusión política. Hubo un hecho que pasó casi desapercibido, que en esta discusión del trámite de la rendición de cuentas, Mujica ordenó a su bancada, ¿Cómo se molestaron en el MPP con eso? No. Le ordenó alinearse con la postura inicial del gobierno. Y la bancada de diputados le dijo no. Incluso le contestó con dureza. Si Mujica se fue a hablar con Astori. Perfecto. Pero ¿eso qué es? ¿Qué es lo que está demostrando? Algo muy bueno, que hay que celebrar. Que el Frente Amplio no es la síntesis de 3 personas, extraordinarios líderes políticos, pero que juntos suman, están cerca de los 300 años, que es una fuerza política más viva, en donde hay otras discusiones, y que para forjar los equilibrios, hay que dar discusiones que hoy van más allá de esa tríada, que fue extraordinariamente positiva para gobernar y para hacer que el Frente Amplio pasara en 20 años de un 22% en el 84 a un 52% en el 2004, pero que ahora está jugando los descuentos. La variable bolsillo, la otra variable bolsillo te entra a jugar de una manera tremenda y ahí asoman las diferencias que estaban de alguna manera tapadas.